Sí, está. Em, Hay clases em, que dimos en función de un contexto político institucional y otras que estamos empezando a dar en función de lo que es específicamente coparticipación. Lo que pasa Claro, que, sobre todo al inicio, coparticipación y periodo político institucional tienen algo de coincidencia. Eh, el periodo inicial pre-Argentina, vamos a decir, o ruptura con España hasta que Argentina existe como país, es un periodo que podría llegar a ser coincidente, porque 1820, 1853, lo mismo da, son todos territorios en formación, ¿sí? Y claro. no hay dificultad con eso. 1890 te lo digo, vos después armalo como te guste en el trabajo. 1890 es la primera gran crisis económica mundial y al mismo Claro. tiempo una crisis económica acá respecto de los ingresos. La revolución del 90 de los que- radicales. exactamente, que coincide con movimientos políticos. Bueno, tendrá tal vez en el libro de la historia algo que ver un acontecimiento y otro. La crisis y revolución del parque con la crisis de los ingresos económica que es mundial que se deriva también en una crisis acá. Y eso coincide con una modificación en el sistema de recaudación impositiva. Sí, Entonces sí. empieza de alguna manera a coincidir ese gran acontecimiento mundial con ese hecho político, con la modificación de la recaudación impositiva. Está todo atado. Ahora, no sé cómo seguiremos, pero lo más probable es que 35 lo habíamos mencionado, hoy Ari lo va a trabajar, es un momento clave para lo que es específicamente nuestra historia de la coparticipación. Y porque ahí se inicia, digamos, la ley y todo. Porque allí tenemos la primera ley, ahora Ari lo va a explicar todo, y entonces ahí ya tenés un periodo, un año, si querés, eh, que no lo vas a asociar a hechos fundamentales, acontecimientos fundamentales de la historia política e institucional de la Argentina. Vos decís, 1935, ¿qué pasó? Y vos podés decir, no sé. En cambio, en el 76 podría decir, bueno, fue el golpe. No sé. Claro. 83, la democracia. Y 35, bueno, no sé qué pasó en el 35. Década infame, y decís década infame en términos generales. Sí, 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 claro. 35 es una fecha que tiene que ver con, bueno, muchas cosas, pero para nosotros con nuestra materia, las primeras leyes que intentan organizar la recaudación impositiva. Por eso Tiene, hay, tiene, ¿sí? perdón, tiene algunos años previos de definiciones entre nación y provincia. Por supuesto, por Hay un supuesto. fallo que menciona Ariel, que también tiene su peso, hasta que se llega al 35 donde, bueno, se dice, pongamos las cosas en orden. Exactamente, porque los acontecimientos no son acontecimientos fortuitos que no se relacionan con el contexto en el que ocurren. Entonces, Claro, claro, claramente es así. Y entonces cuando aparece la ley o el conjunto de leyes, aparecen, digamos, dando de alguna manera sentido al resto de las cosas que fueron pasando y están contextualizadas. Lo sí, sí, mismo la ley de coparticipación del 73. En un contexto determinado de la Argentina, habían pasado claro, 20, 30 años de muchos cambios, de una revolución política fundamental que es la emergencia del peronismo, ¿sí? Que cambió para siempre lo que fue el siglo XX, es el hecho más importante, el peronismo. Y bueno, vas a ver ahí que te empieza a coincidir, de alguna manera. Y después, con la democracia, los periodos de coparticipación podrían asociarse a los cambios institucionales, aunque también podrían estar referenciados a las crisis económicas. Y si querés, Alejandro, con esto me permito resumir, que los periodos pueden estar relacionados con las crisis políticas e institucionales o con las crisis económicas. Podría ser todo coincidente o no, pero claramente algo tiene que ver la crisis político-institucional, la crisis económica y el cambio en la forma de recaudación. Está todo de alguna manera entrelazado y más allá de si los periodos son coincidentes o no, es importante tratar de entender el periodo que toma, es qué está pasando. claro, claro. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Bueno, no hablo más porque la clase la va a dar Ari, así que Ari, todo tuyo. Yo agregaría que en algunas clases que me tocó dar,
yo hablaba de periodo de largo plazo y a su vez lo dividía en diferentes periodos, ese mismo periodo de largo plazo. Entonces puede ser que en el WordPress haya tantas divisiones que no se corresponden estrictamente a las clases, pero estamos hablando de los mismos temas, pero subdividido en los subperiodos o los periodos de corto plazo, como los llamo yo en las clases. ¿Me explico? Yo creo que la semana pasada dije, este periodo es el largo plazo 1930-1976. Bueno, pero lo podíamos subdividir en este periodo, en el otro periodo. Entonces Ah, me da justamente por eso, yo viendo así un panorama general, digo, bueno, en lugar de tomar todo el periodo 35-76, me habilitan a tomar uno de los dos subperíodos. claro, porque es un montón, es un montón. Exacto. Y además es un montón del Muy, 35 al muy, 55. muy movilizado. No, el trabajo no tiene como fin un trabajo de investigación. Obviamente, si tienen ganas y luego tienen tiempo y quieren complementar buscando un montón de cosas historiográficas y demás, lo pueden hacer, pero el objetivo que nosotros buscamos, además de un aporte por parte de ustedes, es poder acomodar y lo que estuvimos reflexionando a lo largo de las clases en un periodo y tomarse un rato en investigar cosas muy específicas para esos periodos. Y ya está, ya está. Pero bienvenido todo lo que quieran agregar, bienvenido. Bueno, arranco con mi parte. Recién Alejandro mencionaba algo de 1890 y un fallo que fue donde nos habíamos quedado la clase pasada. Esta clase, volvemos con el tema de los periodos, lo dividí en tres partes y abarca de 1935 a 1955. Ese es el periodo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. A partir de tres ejes. El primer eje es el punto de conexión con la clase pasada. Los antecedentes normativos de nuestro eje que es la recaudación impositiva. O sea, donde terminamos la clase pasada. El segundo eje es la evolución normativa durante ese periodo. Con otras palabras, ¿qué se dijo en términos normativos, en la Constitución, en las leyes, sobre cómo se van a ir organizando la recaudación y distribución de los impuestos? Ese es el segundo eje. Y el tercer eje, voy a tratar de, a partir de un planteo, darle un sentido histórico, darle sentido a la evolución normativa que dije anteriormente en el segundo eje. ¿Está bien? Ese es los tres ejes que pensé para estructurar la clase de hoy o la exposición de hoy. Arranco con el primer eje que son los antecedentes normativos del periodo 1935-1955. ¿Quién recuerda, como para romper el hielo, dónde nos quedamos la clase pasada y qué fue lo que yo les dije, che, si tienen tiempo, revisen esto, que es muy importante para la clase que viene? ¿Dónde terminamos la clase pasada? ¿O qué dijimos acerca de qué se decía, qué no se decía de la Constitución sobre cómo se iba a organizar la recaudación impositiva? ¿Quién se anima? ¿Quién lo recuerda algo? Yo lo que recuerdo que de alguna manera se había puesto acento en todas las atribuciones que tenían las provincias, que eran autónomas pero no soberanas, y con lo cual la Constitución le otorgaba a la nación recaudar un determinado impuesto, y ese mismo impuesto le permitía a la provincia también recaudarlo. Surgió a la luz de esos hechos un fallo que, y que terminó a favor de las provincias, digamos, ¿no? O desde la nación. Ahora vamos a verlo, ahora vamos a verlo. Voy a tratar de dedicarle Pero no digamos, más de 15 minutos a cada eje de la exposición como para poder tener un intercambio, algunas preguntas. Las preguntas son muy importantes en la clase, como para saber dónde estamos parados por parte de ustedes.
Pero Eh, ese fue el final, ¿no? Ese fue el final. Yo en todo caso te diría que la resolución o las conclusiones del fallo serían diametralmente opuestas a lo que dijiste. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que habíamos dicho era, bueno, literalmente lo que estaba dicho en la Constitución. ¿Qué le corresponde a Nación? Bueno, estaba dicho, habíamos leído el artículo 4, habíamos leído el artículo 67 de la Constitución originaria, el inciso 1, y ahí estaba dicho que a las autoridades federales les correspondía los recursos por parte de aduana. Por lo tanto, los ingresos del Estado federal eran a partir de los ingresos de la aduana, del puerto. Hicimos como dos, tres clases sobre cómo llegamos a esa situación, 1810, 1853, 1853, 1880. O sea, el Estado federal recauda y genera sus recursos a partir de impuestos a las importaciones y exportaciones, principalmente a las importaciones de los bienes que se intercambian por el puerto. Y estaba dicho en la Constitución y estaba claro. ¿Qué es lo que no estaba claro? Bueno, estaba claro que en situaciones excepcionales, en el primer inciso del ex 67, actualmente 75, en situaciones excepcionales, cuando el bienestar general y la seguridad de la nación, y una descripción más que no me acuerdo, pero está en la Constitución, lo requería, bueno, el Estado federal, las autoridades federales, podían, se me fue la palabra, pero podían legislar en materia impositiva impuestos directos, Indirecto. pero en situaciones excepcionales. Por lo tanto, y hablamos del artículo 121, 122, el principio de taxatividad, el principio de residualidad, por lo tanto, si en tiempos excepcionales le correspondía legislar a las autoridades federales en términos impuestos directos, la norma era que las provincias tenían la potestad de legislar en materia impositiva interna, impuestos directos. Lo que no estaba dicho y lo que no estaba claro era, che, ¿qué pasa con los impuestos indirectos? Y hablamos la diferencia entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos, los que tienen nombre y apellido, y los impuestos indirectos, los que pueden trasladarse en la estructura de la actividad económica. Eso Se está escuchando mal, ¿no? recién Ezequiel Ari, Sí, se trabó. se trabó un poco. habló de 1890, a otros para esta materia, para esta clase es materia de recaudación impositiva, ¿cuáles fueron? Ari, ¿Se me está escuchando bien? Porque me dice Network sí, estábamos tratando que, de avisarte. bueno, ahí, No, ahí está. si si vuelve a pasar, corto la cámara, a ver qué Bueno, pasa. Pero me está avisando el Meet que tengo problema de latencia. Sigo. Había quedado antes de que se trabe en que no estaba claro qué pasaba con los indirectos. Por si querías retomar de Perfecto. ahí. Ese es el punto crucial. ¿Por qué? Porque no estaba dicho. Che, qué pasa con los impuestos indirectos? Y después, a lo que nos interesa a nosotros es las consecuencias en materia de organización impositiva de la crisis de 1890. Que ya dijimos, hablamos. Bueno, la crisis de 1890 hace que bajen los precios de los productos que exportamos y baje el intercambio comercial por el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, al Estado federal le bajan los recursos. Yo me había anotado, para que ustedes tengan la dimensión del asunto, para 1890 los recursos aduaneros eran las cuatro quintas partes del total de los recursos nacionales. 4 sobre 5. O sea, estamos hablando del más del 75% de los recursos nacionales. Eso disminuye. Por lo tanto,
el Estado federal utiliza Pellegrini, que fue quien sucedió a Juárez Selman, fue el antecedente, es el gran antecedente en materia impositiva que a partir del Congreso Nacional, a partir de leyes nacionales, ¿qué hace Pellegrini? Legisla en materia impositiva en impuestos indirectos. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo? Una, porque se necesitaba hacerlo. Pero dos, porque la Constitución no decía nada acerca de los impuestos indirectos. No lo decía. Por lo tanto, en 1890 busqué la ley, no la encontré. Pero en 1890 es el antecedente que Pellegrini envía al Congreso una ley que para tributar el consumo de alcoholes, cervezas y fósforos. A ver si lo tengo acá. Se los voy a leer o se los puedo pasar por chat. Lo busqué en un portal de historia, los discursos de la época, y les voy a leer el discurso que hizo Vicente Fidel López, el ministro el ministro de lo que hoy sería el ministro del Ministerio del Interior, frente al Congreso para defender la ley de 1890. El gobierno no tiene fondos. El Tesoro Nacional está exhausto y el peso de la deuda es enorme. O el Congreso vota los impuestos o el Poder Ejecutivo suspende todo tipo de servicio. Eso decía el enviado de Pellegrini para defender en el Congreso el proyecto de ley. El primer impuesto, el de la cerveza, fue de 7,5 centavos por litro, la cerveza abonada de 5 centavos y una caja de fósforos de 6 docenas, 1 centavo. Era la proporción de los impuestos. ¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque es el primer momento en donde hay una legislación en materia impositiva de los impuestos indirectos. ¿Y qué habíamos dicho anteriormente sobre todo el ciclo 1853-1890? Y siguiendo la literatura de referencia que ustedes tienen para este tema, que es el texto de Garat, es muy importante ese texto. Bueno, hablábamos de una separación de fuentes. Estaba claro qué le correspondía a las provincias y qué le correspondía al Estado federal. Y ahora lo que estamos viendo a partir de estas primeras leyes con el gobierno de Pellegrini es que esa separación de fuentes, de hecho, hay una concurrencia de fuentes, porque Estado federal y provincias podían legislar el mismo tributo. No sé, recién hablaba de los 7 centavos al consumo de cerveza, capaz en provincia había una ley provincial que también exigía el 3% sobre el consumo de cerveza. Entonces tenemos una concurrencia de hecho a partir de 1890, a partir de una ley nacional. ¿Está bien? Sigo. Entonces, de 1890 a 1927 tenemos todo este proceso de concurrencia de hecho. ¿Pero por qué es muy importante 1927? Porque ahí tenemos un fallo muy importante que es el de la sociedad Mataldi contra la provincia de Buenos Aires. Me olvidé a qué se dedicaba la empresa Sociedad Mataldi. Qué bárbaro, me olvidé. Te lo busco Y, mientras. bueno, una anécdota, una digresión de 30 segundos. No solo las leyes, las primeras leyes de Pellegrini, que requería recaudar para fondear la estructura del Estado federal, y fueron a los bienes de consumo intermedio, por ejemplo, el consumo de alcoholes, cervezas y fósforo. Lo tengo anotado acá. También se sancionaron y legislaron impuestos sobre las utilidades y dividendos bancarios, sobre las utilidades de los particulares y las sociedades anónimas. El 7% se tenía que tributar por parte de las utilidades y dividendos de los bancos. Y ahí nos podríamos también preguntar, che, acá si estamos hablando de el 7% de las utilidades,
estamos hablando de impuestos directos. Y ahí podríamos sí pensar, dada una excepcionalidad, como decía la Constitución, las autoridades federales tienen la facultad de legislar en materia impositiva impuestos directos. Y no es una ley. A partir de 1890 se abre el periodo de sanción de leyes por parte del Congreso. Y eso hace que no solo haya una doble imposición, sino que también se va delineando toda una telaraña impositiva, donde hay doble imposición por un lado, por otro lado es simple. ¿Se entiende? ¿A qué se dedica la sociedad Matali? No sé, Bueno, no importa. estoy buscando. Ah, pensé que lo ibas a buscar rápido. Sí, pero no lo encuentro rápido. Tengo que ponerme a leer. Yo lo puedo compartir, ¿no? Si no, lo paso por el chat, porque lo quiero ¿El leer y para fallo que me o qué? sigan. No, el fallo no, lo puedo subir al WordPress, lo voy a pasar por el chat más rápido. Dale. Eh, el fallo está en el WordPress, el fallo entero. O sea, Pero yo voy a pasar lo que nos interesa. El contexto es que la empresa va a la justicia para impugnar una ley provincial. Ahí me dicen, profe, no entendí porque se me cortó cómo ese impuesto del PEN se volvió directo. No, no se volvió directo. Los impuestos pueden ser directos o indirectos. Ese es depende del tipo de impuestos. ¿A quién grava? Si grava directamente al patrimonio de las personas es un impuesto directo. Por eso yo decía que los impuestos directos son los que tienen nombre y apellido. Los impuestos indirectos son trasladables en toda la actividad, en toda la estructura de la actividad económica. pero Lo que Ari, yo decía, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Vos ya explicaste, pregunto, no sé, que antes no existían los indirectos, o ya lo dijiste, ¿no? antes cuando, en 1810. Y en 1890 recién empezaban a aparecer, ¿no? Eran pocos los contribuyentes. Eso, o puedo decirlo. Ah, acá, mira, Sí, sí, acá están diciendo que lo dijiste. sí, sí. También dije que también las tecnologías es un factor, un factor elemental para pensar las capacidades que tiene un Estado para que los ciudadanos tributen. No solo quiénes pueden tributar, y cuando decimos quiénes pueden tributar, estamos hablando de quiénes son los ciudadanos con derechos y por lo tanto que tributan en la comunidad. En 1853 estamos en la génesis del Estado federal. En 1860 se está construyendo toda la composición social. No sé si por eso es lo que quiere decir ese. Si no, decí lo que quieras. No, por supuesto, claramente que quienes gobiernan y quienes tributan a veces son las mismas personas. No hay que pensar que Estado y mercado están separados. Y al mismo tiempo tendríamos que pensar que pagar impuestos también te da derechos, porque era una forma de pertenencia y de identidad, y solamente pagaban impuestos aquellos que eran considerados ciudadanos. Había ciudadanos de segunda categoría, no tenemos que pensarlo como si fuese hoy, que no pagaban impuestos, tampoco se los consideraba como posibles contribuyentes, tampoco existía la tecnología, ni tampoco estaban en el radar. Entonces, cuando piensan en la existencia de impuestos indirectos y que empiezan a aparecer por primera vez y todo esto no estaba legislado, era porque empezaban a existir recién ahora. Entonces es muy difícil que existan impuestos indirectos si no existe ni la tecnología, ni está en el horizonte, ni era una posibilidad dentro de nuestras capacidades, de aquello que podemos pensar. En la historia de la humanidad no habían habido impuestos indirectos. Solamente los únicos que existían eran impuestos directos. Entonces, eh, esto abre un nuevo espectro. Además de la pelea entre las provincias y nación, la existencia de distintos tipos de modalidades de cobro de impuestos, directos e indirectos. Entonces se abre un cuadro de doble entrada difícil. Relación nación-provincias y relación impuestos directos, impuestos indirectos. Listo, Ari, eso ya está. Lo dije.
Para responder a la pregunta, partamos del hecho de que en la Constitución de 1853, si la pregunta es, ¿el Estado federal puede recaudar en materia impositiva a través de impuestos directos? La respuesta es sí, teniendo en cuenta lo que dice el inciso 1 del 67, que es la Constitución originaria. En ciertas situaciones de emergencia social, de seguridad nacional, puede tributar en materia legislativa en impuestos directos. ¿Está bien? Para que quede claro, los impuestos directos era potestad de las autoridades federales, salvo ciertas circunstancias. Sí, Y después, los indirectos no existían, como si Ezequiel, los indirectos no existían, por eso los no se indirectos no mencionaban. estaban dichos. Habría que, yo coincido con lo que está diciendo Ezequiel, lo que yo quiero remarcar es que no estaban dichos, no estaban nombrados en la Constitución, punto uno. Y punto dos, fíjense que los periodos que ustedes pueden abarcar va del 53 al 80. Habría que pensar si, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en 1870, además de los impuestos directos, si había impuestos indirectos, por ejemplo, al consumo de de bienes intermedios, perdón, de bienes finales, no intermedios, de bienes finales, por ejemplo, alcohol, cerveza. No lo sé, pero capaz las provincias al interior de sus territorios podían legislar en materia impositiva con impuestos indirectos. No lo sé, lo que sí sabemos es que no era una regla, no era la normalidad. La normalidad eran impuestos directos a las provincias y el Estado federal, el Puerto de Buenos Aires. Y un comentario más, a partir de 1880, no me acuerdo exactamente el año, lo tengo anotado por algún lado, se empieza a legislar leyes nacionales que van organizando y van delineando los territorios nacionales. ¿Por qué? Porque en 1879 tenemos la conquista del desierto, el Gran Chaco y todos los territorios que fue avanzando la comunidad en los territorios no poblados, pero por las comunidades originarias. Entonces, en los territorios nacionales, quien tenía potestad para legislar eran las autoridades nacionales, las autoridades federales, que lo podía hacer también, estaba facultado a legislar en esos territorios. ¿De acuerdo? Esa es la foto en materia de quién y qué se recaudaba y cómo. Y a partir de 1890 esto se empieza a complejizar y se empieza a hacer un nudo, una telaraña. Pero de hecho, se legisla. El Estado Nacional, las autoridades nacionales legislan en materia impositiva con impuestos indirectos y ahí les di algunos ejemplos, de alcoholes, cervezas y fósforo. Y lo del detalle del 7% de las utilidades y dividendos bancarios también como para que les haga ruido que, bueno, todos los sectores se sentían tocados frente a esa situación de emergencia. 1927, hacemos el salto de 1890 con este punto de partida a 1927. Ahí les pasé por WhatsApp dos print screen de los que hace de resumen, los argumentos centrales de por qué falla como falla la Corte. El nudo del conflicto, sí, pensé que venía a hablar. El nudo del conflicto es que esta empresa, radicada en la provincia de Buenos Aires, impugna una ley provincial en materia impositiva de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque alude que ya había pagado el mismo tributo de un impuesto nacional. ¿Me siguen? Esa es la cuestión. ¿Y qué dice la empresa? Che, yo ya pagué. Yo pagué este mismo impuesto al Estado Nacional. Y por lo tanto, yo ya pagué de un lado, el otro se excluye. No lo tengo que pagar. Ese es el nudo central del conflicto. Voy a leer, por favor, síganme con el chat. Voy a leer lo que le pasé. Sociedad Anónima Mataldi, 1927. Ari, Un caso en una el chica, no, Nicolás, perdón, una chica, justo que se dedicaba a la destilería rural, destilería de alcohol, a la actividad Eh, en el chat. Tomás, ¿tenés No se escucha, ¿no? Perdimos Se conexión. le trabó justo, pero sorry, tenía el micrófono abierto. Estaba salvando a mi compa de laburo. ¿Vos Ahí qué lo está? muteo. Ok, ok, ok.
Bueno, lo perdimos a Ari que iba a leer. Yo en realidad le iba a ofrecer a Ari compartir lo que estaba leyendo. Bueno, mientras lo voy a descargar. ¿Me esperan? Y cuando Ari aparezca, se lo pongo en pantalla. Lo sorprendo con esto. Ah, eh, ujú. Acá estoy, ¿eh? Me voy a pasar al ¿Volviste? celu. Escuchá, Ari, te lo Me comparto, aparece. ¿querés? Lo comparto en pantalla y ibas a leer. Aguantame que te lo Sí, comparto. me paso al celu a ver si mejora. Bueno, si querés igual, ¿querés que lo lea mientras haces tus vericuetos? No me responde. Bueno, no me responde. Eh, Acá estoy. bueno. Bueno, No, ahí yo soy puse en José. pantalla lo que ibas a leer. Eso, ¿Querés que bien. lo lea, Bueno, Ari? lo leo de ahí. ¿Qué? ¿Me oís? ¿Sí? ¿Lo leo? Bueno, dale. No, no, por el tema de las fallas, de las intermitencias. No, pero ya no se me va a cortar más porque estoy saliendo por el celu. Dale, dale, entonces seguís, dale. Confía en Movistar. Va. Bueno, el primer párrafo es de contexto de información, Sociedad Mataldi contra la provincia de Buenos Aires, año 1927. En negrita, lo que a nosotros más nos importa, esto es un detalle mío, en este litigio, la sociedad cuestionaba un impuesto provincial que se le había cobrado, el que les describí anteriormente. La cuestión, la cuestión central de este litigio era si los impuestos internos, tanto nacionales como provinciales, se excluyen mutuamente o pueden coexistir dentro del régimen impositivo de la Constitución. ¿Qué esperan? ¿Qué imaginan que la sociedad Mataldi alegaba? Che, esto no pueden coexistir. Si el Estado federal me cobra, se excluye que me cobre la provincia de Buenos Aires, porque acá hay una doble imposición del mismo impuesto. Este era el hecho central para nosotros. La Corte resolvió, lo espoleo, la Corte resolvió que los tributos indirectos pueden ser establecidos tanto por nación como por las provincias en ejercicio de facultades concurrentes. Ya está. A partir de 1927 tenemos esta resolución de la Corte que valida la doble imposición por facultades concurrentes entre el Estado, entre las autoridades nacionales y las autoridades provinciales. ¿Está claro? Este ya es un antes y un antes y un después los podríamos situar en 1890 y las leyes de Pellegrini, pero acá tenemos la voz de la Corte. Ahí lo sacaste, quería decir algo más, ese volverlo, porque quería decir algo más que qué es lo que dice la Corte, ese sería el final, la conclusión. Pero algo, dice, la impugnación de inconstitucionalidad formada por la sociedad actora a la ley impositiva de que se trata se funda en primer término y en general a la improcedencia de los impuestos internos provinciales cuando recaen sobre materias gravadas por un impuesto interno establecido por la nación en ejercicio de sus facultades constitucionales. Ahí lo que está diciendo es eh, que no corresponde que la provincia de Buenos Aires exija o legisle en materia impositiva algo que ya está grabado por las autoridades federales. Por eso la improcedencia de los impuestos provinciales cuando recaen en materia grabada por un impuesto que ya estaba dado por nación. Y a su vez, la defensa de la demanda, la provincia de Buenos Aires, sostiene que en todo caso son los impuestos internos federales los que afectan al régimen constitucional impositivo de las provincias y que las cláusulas pertinentes de la Constitución no pueden interpretarse sino en el sentido de que las facultades que al respecto se atribuyen a la nación dejen a salvo las que corresponden correlativamente a las provincias, planteándose así una vez más la debatida cuestión consistente en determinar si los impuestos internos nacionales y provinciales se excluyen o pueden coexistir dentro del régimen impositivo. ¿Qué le está diciendo qué le está diciendo la provincia de Buenos Aires? Che, acá no es que se tiene que
que no es que la ley provincial es improcedente. En todo caso, la que es improcedente es la ley federal. Eso se está diciendo en ese párrafo, en lo que está subrayado. Seguía la otra, ese. Y con esto termino esto. ¿Cuál es el argumento de la Corte para convalidar la doble imposición? Es una interpretación del artículo 4, ahí lo tienen en rojo. Dice la Corte, el poder impositivo del gobierno central en este aspecto, lo que leíamos anteriormente, así como la potestad concurrente de los estados para establecer los mismos gravámenes sobre la misma materia imponible, se ha derivado de la inteligencia atribuida a la cláusula del artículo 4. Entonces, anótense, voy a releer nuevamente el artículo 4, a ver por qué. Nosotros lo leímos en el artículo 4, la clase pasada, y yo les mencioné, tomen nota de esto porque no está claro. Y Ari, está, ¿te puedo hacer un comentario? ¿sí? No, que ahí la Corte quería darle la razón a Nación, ¿correcto? Y ponen que todo esto se resuelve con la inteligencia que se le atribuye al artículo 4. Y el artículo 4 no era nada inteligente, sino que no decía nada porque no había previsto nada de todo esto. Y es como adornar semánticamente algo que en realidad no está ni legislado ni previsto, ¿no? O sea, bueno, listo, nada. Sí. No, está bien. Y la clase pasada lo leímos, a ver si lo busco rápido el artículo 4, porque ahí hay una parte, nada más. A ver si lo encuentro rápido, si no sigo leyendo. Taca, 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 taca. Bueno, no lo encuentro. Siempre cuando busco Va, estas cosas no seguí aparecen. tranquilo con la lectura, dale. Qué bárbaro, no lo encuentro. No pasa nada. Dice el artículo 4, este es lo que yo presenté en la clase pasada, se los paso por chat para que vean todos los recuadros que yo les hice del artículo 4. Eh, Fíjense que el artículo 4 dice, el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Perfecto. Coma, formado del producto de los derechos de importación y exportación de las aduanas, coma, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, coma, de las demás contribuciones. Y ahí sí, no queda claro cuáles son las demás contribuciones, porque después en los otros incisos hace la diferencia de las contribuciones directas y no se dice nada de las contribuciones indirectas. No es claro el artículo 4. Y ahora la Corte hace una interpretación del artículo 4 y dice esto. De las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Esa es la parte literal. Interpretándose por consideraciones de orden jurídico y fundamentos de carácter económico que si bien dicha cláusula no encierra una delegación de poder expreso a favor de la nación, contiene la facultad implícita de crear y percibir referidos impuestos federales al consumo, los que ya tiene sobre la sanción legal. ¿Por qué dice? Los que tiene ya sobre la sanción legal, porque había leyes nacionales. La consagración de los hechos en el largo periodo de su funcionamiento, en el que se ha seguido como renta fiscal el constante progreso del país en los diversos órdenes de su actividad económica, y constituyen en la actualidad una fuente de recursos de que a la nación acaso no le fuera dado prescindir sin afectar fundamentalmente su situación financiera. Cortá ese si querés. Entonces, ¿por qué? ¿Vos qué vas a decir de esto? Voy a decir algo más y cierro, pero Tengo si una querés gana de decir... hablar. Dale, habla, habla. No, ¿por qué presentamos este fallo? Porque es la palabra de la Corte que legitima toda la estructura que se va creando a partir del gobierno de Pellegrini en materia impositiva. ¿Correcto? Ya de por sí tenía una legalidad, porque había una ley a partir de 1890. Y ahora esa legalidad se ve reafirmada y legitimada por la palabra de la Corte, que en última instancia es el órgano decisorio sobre esa materia. ¿De acuerdo? Por eso es fundamental para nosotros esta Corte, este fallo. No esa Corte ni esta Corte, sino ese fallo. Entonces,
1890, las leyes de Pellegrini y el fallo de la Corte, Sociedad Mataldi, sería como el primer eje que yo quería desarrollar. Los antecedentes que teníamos al periodo que se abre a partir de 1935. Hay una transición entre el 27, que es lo que estamos describiendo ahorita, y el 35, ¿sí? Que es más problemas. En 1929 tenemos una crisis internacional que tiene mayores repercusiones en la estructura impositiva que la de 1890, en 1914 todavía tuvimos problemas, ¿sí? Se magnifican los problemas. Y un dato no menor no, muy importante y fundamental y trascendente es que tenemos a partir de 1930 no sé cómo plantearlo, pero ustedes ya saben, tenemos el golpe de 1930, pero la economía argentina entra en un periodo de cambio de paradigma. La estructura del Estado y la estructura económica del Estado entra en un nuevo paradigma. ¿Y por qué estamos hablando tanto de los impuestos? Porque en última instancia la coparticipación es, bueno, cómo nos organizamos en materia impositiva. Y dijimos, yo intenté darle mucho énfasis cuando hablamos de las tensiones y la consolidación de los diferentes estados provinciales, por qué Buenos Aires tenía ese ancho de espada sobre la manga, porque tenía los ingresos de la aduana, la plata generaba mayores capacidades y potencialidades del Estado, y a su vez las potencialidades del Estado generaban mayor recaudación y entraba en un circuito virtuoso. En última instancia, siempre estamos hablando de el factor, la caja como un elemento central para pensar la génesis y la evolución del Estado. Y cuando digo del Estado, no digo como el Estado como algo externo a la sociedad. A mí me gusta mucho la definición de Estado que da Osla, que yo la utilicé en las primeras clases. ¿Qué me refiero a la definición de Estado como algo exógeno o externo a la sociedad? Bueno, hay un montón de teorías acerca del Estado. Algunos dicen que el Estado es un objeto que lo utilizan y lo manipulan los funcionarios para determinados proyectos políticos. No sé, estoy pensando en Weber. Otros dicen que es una herramienta para extraer recursos de los privados. Otros dicen que es un campo de disputa. Hay un montón de teorías. No quiero dar nombres de autores porque me voy por las ramas, pero lo que quiero decir es que a mí me gusta mucho la definición de Oslak en la medida que dice que, ¿qué es el Estado en última instancia? Bueno, el Estado es un aspecto central del proceso de formación social y cómo la sociedad se va organizando colectivamente en diferentes aspectos de la vida social organizada. Pero todo eso es el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo y ampliación de las capacidades estatales, estamos hablando del desarrollo y evolución de esa sociedad que se expresa en la estructura estatal. Pero estamos hablando de la sociedad, cómo se organiza económicamente, social, políticamente, institucionalmente. ¿Y por qué hago énfasis en ese aspecto? Bueno, porque a partir de 1930 hay un cambio radical en cómo se piensa la estructura del Estado. Un cambio radical. Porque a partir de 1929 la economía mundial cambia y la inserción en esa economía internacional por parte de Argentina tiene que cambiar, por más que no le guste a los funcionarios o a aquellos que pueden tomar decisiones, tienen que reaccionar frente a ese cambio. Y hay un cambio de paradigma, que después es muy polémico, yo simplemente quiero decir eso. Se abre ese periodo. ¿Dudas hasta acá respecto a lo dicho? ¿O salto al segundo eje? El segundo eje que había pensado, para que se ordenen las ideas, es la evolución normativa. ¿Evolución normativa de qué? Bueno, dice algo la Constitución, hubo una ley que va organizando esto que llamamos coparticipación o recaudación impositiva. ¿Cómo llegamos a 1935 con toda esta telaraña de leyes nacionales y leyes provinciales que se superponen a veces en la misma materia impositiva?
en 1935 son las primeras leyes nacionales que unifican y que organizan la recaudación en materia impositiva. La ley de 1935, ley nacional, es la 12.139. Es una ley nacional que iba a tener por vigencia 20 años. Esto es algo muy importante porque lo dice literal. Y todo esto lo tomé de otro de los textos que tienen como bibliografía de referencia. Cuando digo bibliografía de referencia es lo que le dejamos en WordPress. Después, en cada clase, yo pongo una bibliografía opcional para el periodo y después ustedes pueden incorporar cualquier tipo de bibliografía. Utilicé síntesis de la coparticipación. Está buenísimo ese texto porque hay mucho dato. Y está el dato de la ley de 1935, la ley 12.139, que decía que las provincias tenían la obligación de derogar sus impuestos existentes de carácter similar. O sea, iba a haber una ley nacional que iba a organizar impuestos directos, impuestos indirectos, una ley nacional, pero las provincias a su vez iban a tener la obligación de que si en esa ley nacional aparecía un impuesto hacia las bebidas alcohólicas, y en la provincia de Buenos Aires también había una ley provincial hacia la bebida alcohólica, la provincia de Buenos Aires y todas las provincias en general tenían la obligación de derogar ese impuesto provincial. Es muy importante esto. ¿Por qué? Bueno, no sé si es muy importante, pero en algún momento se dijo en esta clase de la pérdida de autonomía de las provincias frente al Estado federal. Y la pérdida de autonomía pensada en la medida en que si las provincias empiezan a perder control sobre qué y cómo recaudar, bueno, hay una mayor dependencia del Estado federal, porque el Estado federal ahora es el que va a organizar la recaudación y distribución de impuestos. ¿Sí? Entonces, tenemos esa unificación a partir de 1935. Y en esa ley de 1935 empieza a delinearse la forma en que se iba a distribuir todo lo recaudado. ¿En qué sentido? Bueno, acá aparecen las primeras formas de recaudar. En un primer momento, de todo lo que se recauda, una distribución hacia el Estado federal y una recaudación hacia las provincias. Voy a pasar otro print screen que me sirve para esto que les estoy diciendo. Ya llego. Acá. Ahí paso foto. Ari, ¿querés que lo comparta acá? Bueno, pero ¿vos lo tenés? ¿Y dónde lo estás pasando? Yo te paso un power a vos. Pásamelo. Abrite ahí el chat, pasa ese. ¿Para mí o a todos? Te lo pasé por chat al grupo. Acá veo el artículo 1, todo esto. No. ¿Y estos datos? 1935. Sí, 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 sí. Yo igual te pasé mi power, que armé. Si te lo paso ahora vamos a tardar, pero presenta ese. Pasame lo que quieras. Estoy a disposición. Dale. Bueno, ahí, ¿Está? perfecto. Sí, abrite ese. Vamos. Doble clic, perfecto. Ahí tenemos la ley de 1935 y ahí empezamos a ver cómo se va a organizar la distribución de todo lo que se recauda. ¿Quién recauda? Nación, con leyes nacionales. Las autoridades nacionales a partir de leyes nacionales. ¿Quién recauda? ¿Qué se recauda? Lo que va a estar dicho en la ley. Listo, no hay duda de eso. Pregunta. Che, vos me estás diciendo que, para poner un ejemplo, en 1950 en Corrientes no se legislaba en materia impositiva con leyes provinciales.
que todo dependía de lo que Nación le envíe a Corrientes? Respuesta, no lo sé. Lo podrían investigar ustedes para aportarlo en el trabajo práctico, porque para eso está dividido los periodos. ¿Se entiende? Dicho esto, ¿cómo se organizaba? Una primera distribución que se va a denominar distribución primaria. La distribución primaria es de todo lo que se recauda, ¿cuánto le corresponde al Estado Nacional? Ejemplo, se recaudan 100 pesos. Para 1935, en la ley 12.139, ¿cuánto se quedaba Nación? El 82,5% de esos 100 pesos. ¿Y en qué los utilizaba Nación? Bueno, en la estructura estatal, nacional, y en los territorios nacionalizados. Que después tengo ahí un par de datos, pero las provincias existentes a la Constitución de 1853, sumadas todas, eran más pequeñas en términos de extensión territorial que los territorios nacionales. Todo el proceso de provincialización de los territorios nacionales va a empezar alrededor de 1950. Por lo tanto, para 1935, Nación se encargaba de mantener la estructura administrativa federal, de la burocracia y todos los asuntos concernientes a la estructura federal y los territorios nacionales. Y se quedaba con 82,5 pesos de 100 que estamos usando de ejemplo. Y el resto, bueno, el resto de los 17,5 pesos se iban a dividir en la distribución. Puse distribución. En la distribución secundaria. La distribución secundaria se derivaba de lo que quedaba en la distribución primaria por parte de las provincias. ¿Me explico? Está mal ese. Me acabo de dar cuenta que está mal el power. La distribución primaria es O sea, ahí tendrías que haber puesto, Ari, provincia. tendrías que haber puesto distribución primaria, nación tanto, provincias tanto, y después ese 17 es el 100% de la secundaria. Para Sí, darlo está así. mal. Puse distribución primaria. Sí. Está bien. Pero igual se entiende con el ejemplo. En la distribución primaria, 17,5 se quedan todas las provincias. Esa es la primera división. Y después la pregunta es, che, ¿y esos 17,5 pesos? ¿Cuánto se queda Buenos Aires? ¿Cuánto se queda Corrientes? ¿Cuánto se queda Córdoba? Eso va a estar dicho en la distribución secundaria de los 17,5 pesos y capaz Buenos Aires se queda 4 o 5 y Corrientes se queda 3 y Córdoba se queda 4, así hasta llegar a los 17,5 pesos. ¿Está claro? De esa manera se empieza a organizar la recaudación y distribución a partir de 1935 y de esa manera, con cambios, pero el esqueleto se mantiene hasta 1976. Ese es el periodo de largo plazo. ¿Por qué va cambiando la distribución primaria? Si ustedes lo ven en el print screen. Fíjense, en 1935 Nación arranca con el 82,5% de todo lo que se recauda. Es un montón, ¿o no? Es un montón. En 1968, de los 100 pesos, ¿con cuánto se queda Nación? Con el 39,2%. Por lo tanto, el resto, 60,8%, el 60,8% para 1968 se lo quedan las provincias en la distribución primaria. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, hay muchos elementos para pensar, pero un elemento clave es todo el proceso de provincialización. Miren que ya para 1946, 1951 ya van equiparando los porcentajes en la distribución primaria. Ya está listo ese. En el texto de síntesis de la coparticipación tienen todos los números de ley
entre 1935 y 1976. Yo igual ya les anticipé, la de 1935 tenía una vigencia de 20 años. O sea, en 1955 se replantea nuevamente la cuestión y se reformula y sanciona una ley, una nueva ley nacional donde se definen qué impuestos se van a tributar, cómo se va a recaudar, pero el modelo es el mismo, manteniendo esa distribución primaria y secundaria. ¿Qué es lo que puede ir cambiando a lo largo de diferentes gobiernos? Bueno, los cambios en quién va a empezar a tributar. Por ejemplo, estoy buscando datos, pero a partir del gobierno peronista de 1946 a 1955, en leyes nacionales se van incorporando impuestos, por ejemplo, a la herencia, eh, aparece el impuesto a los réditos, que es el antecedente del impuesto a las ganancias. El impuesto a los réditos creo que lo hace Uriburu y después lo extiende en la cobertura del peronismo con el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que son el impuesto a los trabajadores. Antes era solo a las ganancias y a los beneficios de empresa. Bueno, y se va ampliando la cobertura en materia impositiva. Ahora, quiero decir algo más para pasarme al tercer eje, que es algo que dice Garat, que es el autor que ustedes tienen como texto de referencia. Nuevamente, el recuadro es mío, es como que yo considero que es ¿Querés que importante para comparta? pensarlo. Sí, ahí va Prim. Va. Espera. Todo eso lo saqué del texto de Garat. Bueno, la definición de coparticipación, que a esta altura espero por lo menos que haya un entendimiento general, pero en una parte, creo que la página 9, 8, Garat empieza a hacer una descripción, desde mi punto de vista, con cierta carga valorativa acerca de cómo deberían ser las cosas, acerca de esto que se abre en 1935 con las primeras leyes de coparticipación. ¿Qué dice Garat? Luego de quedó el recuadro de la Corte convalida la concurrencia de fuentes, eso por la Corte, por el fallo de 1927. Se manifiesta. ¿Ese lo puedes ampliar o lo leo Sí, yo en mi pobre? Ahí está. Ahí está. te lo tengo que ir pasando. Sí. Eh, ¿Te leo yo? sí, no, ahí está, leo bien. Garat, se manifiesta a partir de allí un predominio del sistema de concurrencia de fuentes. De hecho, eso lo hice por el fallo de la Corte de 1927. Lo que yo quiero leer es lo que está recuadrado en rojo. Volvete para la izquierda. Ahí está, Espera, Garat. es difícil. Espera, me. Que quede claro la página, así ellos pueden ir a buscarlo e identifican Ahí dónde se está ve, lo que está diciendo el autor. ahí se ve. Sí, dale, yo leo desde mi pobre. Dale. Eh, Es Está decir, alrededor de la página 13. A sí. partir de 1935 se sancionó unilateralmente por el Congreso de la Nación el primer régimen de coparticipación impositiva a través de la Ley 12.139, con vigencia desde el 35, que concreta la unificación de los impuestos internos. Hasta acá lo dicho. Yo cuestionaría el término unilateralmente. Se supone que en el Congreso está representado las provincias, las gobernaciones en el Senado. Pero bueno, yo cuestionaría ese término. Sigo. Lo que está recuadrado es cosa mía, nada más. Es decir, dice el autor, que la coparticipación no se adoptó por primera vez como un mecanismo de coordinación impositiva, ni como un instrumento para la distribución o redistribución de tributos propios de las provincias y del gobierno federal,
sino como un mecanismo de asignación y compensación por la detracción de recursos tributarios que el gobierno federal efectuaba en detrimento de las provincias, aun cuando ello hubiese sido convalidado por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué el autor utiliza los términos de esto fue unilateral por las autoridades federales? Acá no se adoptó un mecanismo de coordinación, sino que fue una imposición. Bueno, porque hay toda una interpretación, ¿no? Una interpretación constitucional acerca de cómo debería organizarse y con qué criterios debería organizarse, bueno, la recaudación impositiva. A partir de 1994 hay toda una doctrina del federalismo de concertación, que es diferente a la imposición de las autoridades federales hacia las provincias. Esas provincias que no son autónomas y que son dependientes de la estructura federal. Esa es la línea, la idea, para decir lo que se está diciendo. Lo que nosotros tenemos que pensar es, como alternativa, y con esto me paso al eje 3, bueno, a partir de qué elementos, con qué criterio, nosotros podemos pensar esta evolución normativa. ¿Listo? Ese de Taco, sí, perdón, se me volcó el mate. sacar. Dale. ¿Qué quiero decir a partir de qué elementos? Bueno, a partir de qué elementos históricos nosotros le podemos dar sentido a esta evolución normativa. Porque si no, ya está, leemos la ley del 35, los cambios de la ley, y después, bueno, acá el Estado federal va metiéndose donde no le corresponde, va asumiendo funciones que no le corresponden y las provincias van perdiendo autonomía. ¿Y cómo sostenemos eso? Bueno, para eso les di el texto opcional, que es un libro de historia muy general en los aspectos políticos y sociales del periodo, como para darle sentido a incorporar otros elementos para pensar por qué tenemos ley, por qué van cambiando la ley y por qué si cambia la ley se van incorporando o se van sacando diferentes impuestos. ¿Qué es lo que está pasando en el seno de la sociedad? Si decimos que el Estado forma parte del proceso social, bueno, ¿cómo se va desenvolviendo ese proceso? Y es central poder hacer un abordaje histórico para pensar la coparticipación. Un abordaje que tenga en cuenta no solo la historia del periodo, sino los conflictos que se dan al interior de esa sociedad. ¿Y en qué sentido los conflictos? Los mismos conflictos que tratamos de pensar en el periodo del siglo XIX. ¿Y cuáles fueron esos conflictos del periodo del siglo XIX? Bueno, vimos que evidentemente los líderes, los caudillos de las provincias, de los territorios provinciales, que estaban en esa génesis y esa construcción del Estado provincial, y no estaban de acuerdo con un proyecto común que los unifica a todos. Y a partir de ahí había disputas y hubo guerras, y hubo ganadores y perdedores, y después de una guerra hubo un pacto, y después del pacto hubo una constitución. Y así podemos pensar el siglo XIX. Bueno, el siglo XX, y con esto quería arrancar el tercer eje, la sociedad se politiza, es diferente radicalmente, es otra la sociedad. Tengo un montón de datos para decirles, pero voy a decir muy pocos para que se entienda qué quiere decir esto, que la sociedad se politiza. Hay un autor que se llama Jacques Rancière, a Sigma le va a gustar que estuve leyendo ese autor, porque no son de los autores que me gusta leer mucho, o de filosofía política, pero ¿qué dice el autor acerca de qué es la política? ¿Qué es hacer política? Dale, ¿quieres decirlo vos? No, me sorprendiste con que cites a Rancière acá, pero dale. Sí. ¿Viste? Tengo la cita, no voy a decir la cita, pero lo voy a decir con mis palabras. Si quieren, después le doy la cita. Pero el autor dice, ¿qué es hacer política? Bueno,
La política es cuando los que no son parte y los que no tienen voz toman parte y tienen voz dentro de la sociedad. Entonces, cuando yo digo que la sociedad se politiza, lo que estoy diciendo es que a partir del siglo XX, pero profundizado en 1930, la estructura social es otra, los sectores sociales son otros y la sociedad en su conjunto está totalmente movilizada, dividida en un montón de sectores. Pero la conflictividad social es un elemento, es una cuestión central a la hora de pensar la gobernabilidad. Cuando digo que la sociedad es otra, algunos datos como para que se entiendan. En 1870 había 1,8 millones de habitantes. En 1947, 15,8 millones de habitantes. Estamos hablando de un aumento del 777% en todos los aspectos, no solo en cantidad poblacional, sino en cuestión poblacional, cuestión cultural, cuestión en, bueno, a dónde se va incorporando esa masa de población, hacia dónde va, dónde se incorpora en la estructura productiva. ¿Me explico cuando digo que la sociedad cambia radicalmente? Se va desarrollando polos productivos totalmente diferentes a la sociedad del siglo XIX. A partir de 1930 empiezan las migraciones internas. ¿Por qué? Porque en los centros urbanos, principalmente de Buenos Aires, pero el litoral, lo que más adelante van a ser los conurbanos, se empieza a desarrollar lenta pero gradualmente toda una estructura fabril. Usted lo habrán leído alguna vez, es el periodo de la ISI, la institución de sustitución por sustitución de importaciones, el desarrollo de la industria liviana, textil, bueno, productos de consumo final. Y todos esos sectores se van incorporando. Toda esa gente que no tenía voz y que no formaba parte, se va incorporando en diferentes mediaciones del Estado. ¿Qué quiero decir con se va incorporando en diferentes aspectos o diferentes mediaciones del Estado? Nosotros tenemos que en 1912 tenemos la ley de Sáenz Peña, ¿sí? Y Ezequiel antes decía, bueno, se van constituyendo en ciudadanos con derechos políticos. 1912 es la ley Sáenz Peña, la ampliación de la cobertura. En 1916 tenemos las elecciones de Irigoyen. Para que ustedes entiendan cuando hablamos la primera elección democrática del 16 o la elección de 1946 de Perón. En 1916, en Argentina, había 8,3 millones de habitantes, de los cuales 2,4 eran extranjeros. Estamos hablando de un 20% de la población extranjera no estaba habilitado a votar. Sin embargo, habilitados a votar había 1,1 millones de habitantes, es decir, el 14%. De los 8,3 solo estaban habilitados a votar el 14%, porque además de los extranjeros no votaban las mujeres y había ciertas circunstancias que hacían que estaba muy restringido la posibilidad de votar. Y dentro del padrón electoral, en el momento del voto, quienes efectivamente participaron en la elección fueron 747.000 personas, o sea, el 9% de la población. El 9% de la población votó a Irigoyen. Y más o menos, pasó lo mismo en 1946. Lo resumo por una cuestión de tiempo. Pero en 1947, el censo, había 15,8 millones de habitantes, de los cuales habilitados a votar 3,4 millones, o sea, el 21% de la población. Después les paso un print screen y se los paso por chat. Son todos datos públicos. Y de esos 3,4 millones de habitantes,
2,8 efectivamente participaron, o sea, el 18% de la población que efectivamente votó. ¿Qué quiero decir con esto? Que si podemos pensar que a partir de 1912, con la ley Sáenz-Peña, se va incluyendo a la ciudadanía con los derechos civiles al voto, hay una cantidad enorme de la población y de los sectores sociales que no encuentran en las instituciones democráticas, en las instituciones liberales, bueno, ese lugar donde se satisfacen las demandas sociales. ¿Y dónde va a estar ese lugar? Ese lugar va a estar en los diferentes lugares, en los diferentes espacios de la estructura estatal. Porque a partir de 1930 se abre la etapa en donde el Estado tiene un rol de árbitro y que dirige el conflicto social. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un Estado dirigista que arbitra las tensiones sociales. ¿Por qué es importante por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros queremos explicar la evolución normativa del periodo. ¿Es necesario pensar la ley del 35, los cambios en el 55 y los diferentes cambios en las leyes? Sí, es necesario. Y la evolución normativa es necesaria tenerla y saberla. Pero no es suficiente para explicar los cambios que se van dando en términos normativos en el periodo. ¿Y a partir de qué elementos los podemos explicar tentativamente? A partir de todos los elementos que aparecen en los aspectos económicos y sociales del periodo, y para eso les di el texto opcional para leer. Hay una cantidad infinita de sectores que empiezan a entrelazarse. En el texto está muy detallado. Yo les recomiendo la lectura. Pero me interesa remarcar que en los diferentes subperiodos del periodo del 35 al 76, bueno, va a haber diferentes propuestas y proyectos de nación dentro del Estado Nacional y dentro de este aspecto constitutivo de la formación y de la formación social, diferentes proyectos políticos y diferentes tensiones al interior de ese proyecto y oposición a ese proyecto. Y tenemos que pensar eso para luego finalmente decir, este impuesto sí, este impuesto no, qué está pasando con Nación, qué está pasando con las provincias. Y para pensar qué está pasando con las provincias respecto a cómo se recauda todo esto, un elemento central es el que se incorpora a partir de 1930, que es los militares como un sujeto político que interactúa en todo este desarrollo del proceso social de la vida organizada. ¿Por qué? Porque tenemos golpes. Pero a su vez, ¿se acuerdan que para el siglo XIX yo les dije, che, no guarda con las etiquetas federales unitarios? Porque en algún momento son todos unitarios, se impone un caudillo federal y todas las élites sociales de una provincia y las provincias de alrededor se vuelven unitarios. Y hay un efecto dominó, dado la coyuntura, o son federales o son unitarios. En este periodo está pasando lo mismo. Todos los sectores, partidos políticos, gremios, sindicatos, la iglesia, todas las organizaciones no gubernamentales que puedan pensarse en el periodo, frente a determinada coyuntura, se parten. Cuando digo coyuntura es frente a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, frente a la dictadura de Uriburu, frente al peronismo, frente a la Unión Soviética, todos se parten. Entonces, es complejo el periodo y está bueno pensar toda la conflictividad social y política para reflexionar acerca de la evolución legislativa del periodo. ¿Se entendió más o menos lo que les quise transmitir? Podrían ustedes en el trabajo práctico, hagan lo que quieran, pero estaría buenísimo, bueno, agarrar un periodo cortito, 1935, 1955, y ponerse a pensar
en todo este marco, en todo este periodo donde hay un gobierno nacional, bueno, ¿cuál es la relación del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe? ¿Legisla la provincia de Santa Fe con leyes provinciales o depende de lo que le baje Nación a partir de la ley nacional del momento? ¿Sí? Eso está bueno. Después, los intereses de el gobernador provincial, aliado o no aliado frente a la coyuntura, si estamos hablando del gobierno peronista, o peronista, antiperonista. ¿Se entiende qué es lo que esperamos que ustedes piensen y reflexionen sobre el trabajo práctico? Todas las tensiones entre nación-provincia y después al interior del proyecto nacional, todas las tensiones que hay. Bueno, el periodo es complejo, es largo, pero yo quería dar este pantallazo general. Alejandro creo que va a preguntar algo. Sí. Este, en el medio del 35 al 55 hay una constitución que es la 49, que también debe haber zarandeado un poco el, el espectro, tanto político como de la distribución y la coparticipación. Mirá, Que Alejandro, yo duró, quería. duró hasta el 55 en realidad, porque después hubo una constituyente, lo cambiaron y bueno, cambió la constitución, obviamente, ¿no? Me quedan 2 minutos, pero lo quiero decir igual porque lo dice el autor. En una parte del primer hearing que le pasé, cuando el autor decía, bueno, a partir del 35 se sancionó unilateralmente por parte del Congreso y ahí se manifiesta una dependencia y una pérdida de autonomía y también ahí se manifiesta un avance por parte del Estado federal frente a las provincias y los términos que utiliza es eh, asumiendo no solo la facultad de las provincias en materia de impuestos, sino también competencias, funciones y la prestación de servicios que corresponden a aquellas, consolidándose un proceso creciente de centralización. ¿Sí? A partir del periodo de 1930 hay un avance por parte del Estado federal y asume funciones que no le correspondían. Bueno, sí, claro, hay un avance muy amplio del Estado federal en un montón de aspectos, porque en el 49, en la reforma del 49, aparecen un montón, pero también a partir de 1943, que también hay un cambio de paradigma, está la creación de las juntas, está la creación del Banco Central, la nacionalización del Banco Central, el IAPI, nuevas cajas de seguridad social. El Estado se hace cargo de pagarle a aquellos trabajadores pasivos. Por lo tanto, sí hay una ampliación de servicios que está garantizando y dando el Estado federal. Y la contrapartida es la ampliación de los impuestos que recauda el Estado federal. Por lo tanto, no hay que verlo con ojos, yo lo que intento correrme de verlo como debería ser o con cierta carga valorativa en lo que está pasando en ese periodo y la ampliación o el avance de los servicios y las competencias del Estado federal, sino tratar de comprender el periodo. ¿Sí? Y estamos hablando de un periodo en el mundo, no solo en Argentina. En el mundo, el cambio de paradigma es el rol central que tiene que tener el Estado dentro de una comunidad, que ya no es un rol subsidiario, ya no es un rol reactivo frente a una crisis, sino un rol que hace de árbitro, pero a su vez interviene en diferentes aspectos de lo social. Entonces, la reforma del 49 es un aspecto, pero podríamos dar un montón de aspectos que surgen desde 1930 hasta 1976, que es el fin de lo que nosotros arbitrariamente cortamos como este periodo. No fue una respuesta concreta a lo que vos me decías, Alejandro. Es más, no dije nada de la reforma del 49, sino traté de ampliar un montón de acontecimientos que podríamos pensar y tratar de reflexionarlos acerca de por qué No, el Estado federal está avanzando en competencias y servicios que antes no tenía. lo que estás diciendo es cuál es la evolución y cómo se fue abriendo y en qué puntos o aspectos se está abriendo y un poco los por qué.
Hay algunas Sí, demandas sociales y económicas de la propia nación que lo deben de estar empujando en ese sentido. sí, pero cuando hablo de Estado, trato de no ubicarnos por fuera de. Por eso, cuando digo pensar el desarrollo del Estado a lo largo del periodo, es pensar cómo la sociedad organizada políticamente va tratando de delinear un proyecto común que puede incluir a todos los sectores. Y eso genera tensiones, y eso genera conflictos, y hay que pensar qué conflictos aparecen en el periodo para luego pensar cómo se va organizando social, política e institucionalmente esa sociedad a lo largo del periodo. Y no arrancar por arriba, leyendo la Constitución y las leyes para pensar el periodo, sino a la inversa, sin que una excluya a la otra, teniendo las dos en conjunto, pensarlo las dos en conjunto. Este periodo es central para pensar luego todo lo que viene, que me quedaron un montón de cosas que en las próximas clases seguramente retomemos. A Sigma le gusta mucho hablar sobre, aparece una nueva caja que es la de seguridad social del peronismo y ahí es una fuente muy importante de recursos. Pero bueno, no quiero agregar más nada, espero que se haya entendido y no sé si alguien quiere hacer una pregunta puntual de todo lo que dije o lo que dije, y si no cerramos acá, que ya son y 33. No dije nada sobre la desigualdad territorial, bueno, no importa. Bueno, traten de leer el texto de Garat, así lo tienen de referencia, y traten de leer ese texto que les dije, la síntesis de la coparticipación, porque ahí está bastante de lo que yo siempre digo como referencia. Y si pueden incorporar más bibliografía, buenísimo, así les queda. Es un tema copado y que les va a servir para el trabajo. Así que bueno, por mí, si no hay preguntas, no hay ningún comentario, finalizamos acá y nos vemos la próxima, retomando parte de esto y siguiendo con otro periodo. Podemos Bueno, hacer 55, 55, 76, qué sé yo. bueno, Bueno, listo, ahí están saludando por el chat, muchas gracias, buena semana. Gracias. Gracias. Listo. que anden bien. Buen fin de. Chau, chau.